Vamos a comenzar respondiendo las preguntas número 29 a la 38 con base en la información que nos suministra el siguiente texto. El paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Conocer los orígenes de la literatura precolombina es una labor extremadamente difícil, y ello es así porque la voz indígena, pobladora original de lo que hoy es Colombia, es paradójicamente la que menos sobrevive. La violencia de los conquistadores y sus esfuerzos por imponer sus costumbres causaron la pérdida de textos legendarios. Algunos de los textos sobrevivientes, como la leyenda del Yurupari, narración de origen amazónico escrita por el indio José Roberto hacia el siglo XIII y traducida al italiano por el conde Hermano Stradelli, están entre los que aún conservan vestigios de cómo permanecen latentes las concepciones del mundo de un pueblo o cultura, así como su historia y literatura, pese al paso del tiempo. Yurupari es un héroe mítico conocido en Brasil y Colombia. Pertenecía a las culturas que habitaban la actual Colombia antes de la llegada de los españoles, la cultura San Agustín, la cultura Tierra Adentro, las culturas doradas entre 1200 y 1510, o los taironas, muiscas, quimbayas, zenúes y calimas, entre otras. Los pocos estudios existentes sobre la época precolombina en Colombia se pueden dividir en varias etapas históricas. La primera de ellas es el periodo de conquista y colonia que ocurre entre 1492 y 1810. Los documentos históricos que tenemos de este periodo los dejaron los llamados cronistas de Indias, cuya función al servicio de la corte de España era la de describir con detalle las culturas, costumbres, tradiciones, idiomas y otros elementos culturales de los pueblos conquistados por los españoles. Luego vino un periodo republicano que transcurrió durante gran parte del siglo XIX. Durante ese tiempo se presentó un verdadero interés por conocer las culturas precolombinas, pero se centró especialmente en la cultura muisca, pues sus aborígenes eran considerados como los más civilizados. En esta época se destaca la expedición del cartógrafo italiano Agustín Codazzi, que tuvo lugar entre 1793 y 1858. En su labor fue acompañado por su alumno Manuel Ancísar. También Jorge Isaacs aportaría los primeros métodos interpretativos en su propia expedición por el río Magdalena, y Vicente Restrepo publica una obra en Berlín en 1895 en la cual se enfrenta a la idea de los muiscas como cultura civilizada y los llama bárbaros. Esta obra hará que se cree un desinterés por los estudios precolombinos hasta 1924. Con lo anterior, es hasta bien entrado el siglo XX cuando surge el interés de los historiadores colombianos por estudiar las culturas aborígenes del país más allá de su condición civilizada, pues lo hacen para estudiarlos de forma objetiva como culturas diferentes, independientes y valoradas en sí mismas, y no con la lectura del lente occidental o bajo la arrogancia del concepto de civilización, hoy tan cuestionado por la antropología. En los años 60 del siglo pasado, gracias al trabajo del arqueólogo español José Pérez de Barradas, que fundamentó sus investigaciones en las observaciones de Restrepo con Miguel Triana y su obra La civilización chibcha, el Estado legitima la pasión por la investigación precolombina en el país y la vuelve un objetivo de reconstrucción y consolidación del patrimonio histórico nacional. Nacerán a lo largo de estos últimos 40 años instituciones, museos y científicos nacionales y extranjeros que le darán toda la importancia que se merece a la materia. Adaptado de Cruz Cronfield Fernando, fragmento del paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Pregunta número 35. La intención del texto es explicar cómo se llegó a lo más importante en cuanto a conservación e investigación del patrimonio literario precolombino, lo cual ocurrió solo hasta el siglo XX. Partiendo de esta afirmación, el elemento principal que permitió que esto ocurriera fue que hubo a. Nuevas expediciones por parte de los historiadores y el arqueólogo José Pérez Barradas. b. Una división de unos periodos históricos que hicieron los estudiosos para entender mejor las crónicas. c. La legitimación por parte del Estado para investigar, reconstruir y conservar el patrimonio histórico en museos. d. Dificultades para entender las voces precolombinas propias de los aborígenes dada la imposición cultural de los españoles. Acá en esta pregunta vemos que hay dos opciones que sobresalen y que tienen una cercanía. ¿Cuáles son las que vamos a descartar de entrada? La opción A, que habla de nuevas expediciones por parte de los historiadores y el arqueólogo José Pérez Barradas. José Pérez Barradas lo que hizo fue un estudio, no unas nuevas expediciones. Las expediciones solo se hicieron en el siglo XIX. La A queda descartada. Otra que podemos descartar es la opción D, dificultades para entender las voces precolombinas propias de los aborígenes
dada la imposición cultural de los españoles. Es una respuesta completamente contraria, pues lo que se está buscando es cuál fue el elemento principal que permitió que se retomara el estudio de la literatura o de la cultura precolombina. Entonces la opción D y la opción A están eliminadas. Las opciones más cercanas son la opción B y la opción C. La opción B nos habla de unos periodos históricos que hicieron los estudiosos para entender mejor las crónicas. Eso pasa en el siglo XIX. ¿Qué es lo que hace que la B no pueda ser la correcta? Que hay una división de unos periodos históricos que hicieron los estudiosos para entender mejor las crónicas, pero la B se olvida de una información muy importante, y es que en esa división de periodos históricos ocurre un texto de Restrepo que es desmotivador y que hace que el estudio se pare y no se continúe, y es el trabajo de José Pérez Barradas el que retoma ese estudio como tal. Entonces, cuando se habla de la legitimación por parte del Estado para investigar, reconstruir y conservar el patrimonio histórico en museos, eso es lo que permite que la literatura precolombina se vuelva a estudiar a partir de un texto de José Pérez Barradas. Hay que tener cuidado con la A, porque la A habla de nuevas expediciones por parte de los historiadores y de parte del arqueólogo, y no son nuevas expediciones, es un estudio que permite la legitimación por parte del Estado a partir de ese estudio y la creación de museos, de reconstrucción del patrimonio y el estudio de nuevos científicos. Entonces, la opción C, por esas razones, es la respuesta correcta para la pregunta 35.